estudiando el capítulo 25 de Deuteronomio, y hoy vamos a estar estudiando el capítulo 26. Y vamos a leer. Estos capítulos se tratan de mucha lectura y de básicamente una enseñanza. Mucha lectura y una enseñanza. El capítulo 26 completo. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Preséntate al sacerdote que esté a cargo en ese momento y dile. A mí me conmovió mucho cómo Dios da la instrucción de que cuando la persona llevaba las primicias tenía que decir esto. Con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios. Él está hablando con el sacerdote está aquí y él lleva la canasta con la primicia y le dice: con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios que he entrado en la tierra que él juró a nuestros antepasados que nos daría. Entonces el sacerdote, estas son las únicas palabras con las cuales él le entrega al sacerdote la canasta con las primicias. Y dice que el ritual, que entonces el sacerdote tomará la canasta de tus manos y la colocará frente al altar del Señor, tu Dios. Viene el que está dando la primicia, viene con su canasta, dice sus palabras, el sacerdote coge la canasta y la pone delante del altar de Dios. En la presencia del Señor, tu Dios, tendrás que decir, eso es el que lleva la ofrenda. También tenía que decir esta otra parte. Mi antepasado Jacob era un arameo errante que fue a vivir como extranjero a Egipto. Su familia era poco numerosa cuando llegó, pero en Egipto creció hasta volverse una nación grande y poderosa. Cuando los egipcios nos oprimieron y nos humillaron al hacernos sus esclavos, nosotros clamamos al Señor, Dios de nuestros antepasados. Él oyó nuestro clamor y vio las privaciones, el trabajo pesado y la opresión que pasábamos. Y así el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, con terror aplastante y con señales milagrosas y con maravillas. Nos trajo hasta este lugar y nos dio esta tierra donde fluyen la leche y la miel. Si ustedes se dan cuenta, cuando él daba la ofrenda y decía las primeras palabras, la segunda palabra del ritual era que él tenía que confesar todo lo que Dios había hecho por ellos. Y yo digo, esto es maravilloso. Y en el encabezado yo puse que Dios nos reitera que recordemos todo lo que él ha hecho por nosotros. Porque es que se nos olvida. Y hay innumerables citas en la Biblia donde Dios dice, no se te olvide, y no se te olvide, y recuerda esto, y recuerda lo otro, y cuando tú estés prosperando, no te olvides que fui yo que preparé toda tu provisión. Y Dios dice también, no se te olvide mi palabra, no se te olvide lo que pasaron tus antepasados, ponlo por obra, enseñándole a tus hijos y a los hijos de tus hijos para que ellos no se olviden de qué fue todo lo que yo hice. Dios enfatiza una y otra vez que nosotros pronunciemos con nuestra boca todas las cosas que Él hizo en el pasado. Yo, por ejemplo, ahora mismo pudiera decir, cuando yo le entrego mi ofrenda al Señor, Señor, esta es la ofrenda que yo te doy, la ofrenda que viene de la fidelidad que tú has tenido conmigo cuando yo llegué a este país, que llegué con mi hijo pequeño, yo pasé necesidad y no tuve nada con que darle a mi hijo, necesitaba un día un galón de leche y yo no lo tenía. Y vi una vez en casa de un familiar que tenía
todo lo que yo necesitaba y mis ojos se quedaron solamente mirando lo que mis ojos necesitaban para yo poderle dar leche a mi niñito pequeño que no tenía. Hoy yo te estoy entregando esta ofrenda porque ya mi hijo es un hombre de 30 y pico de años y porque hasta el día de hoy a mí no me ha faltado nada porque tú has sido quien han provisto todo. Por lo tanto, de lo que tú me das, yo tengo que devolverte el favor. Toma, Señor. Yo le diría eso a Dios. Y tengo que recordar mis momentos de necesidad porque el Señor me ayudó a superarlos. Entonces Dios quiere que nosotros hagamos una remembranza de dónde nos sacó. Y yo sé que todos los que hemos venido de nuestros países pasamos nuestros procesos aquí, todos. Procesos de dificultades. Yo pasé mucho frío en Nueva York cogiendo autobuses porque no tenía carro. Y donde yo me tenía que mover era así. Es más, yo llegué un tiempo a tener una necesidad tan grande que yo andaba con Juan cargada conmigo y el papá de Juan tenía que pasarse en el subway en Nueva York, tenía que pasarse porque no había más que 25 centavos para poder entrarlo en pagar. Y él decía, si me llevan a mi precio no hay problema por los 25 centavos que hay que pagar, pero tú y el niño entren por ahí. De tanta necesidad que había. Y mi hijo tenía que ponerse la ropa que las sobrinitas, las primitas de hembra, dejaban porque no tenía dinero con qué comprarle ropa a Juan. Y yo tenía que usar la ropita, los jeans, como los jeans son unisex, que dejaban sus primitas, que eran más o menos de un poquito más que él, para yo poder ponérselo a él. Yo no sabía lo que era seco, yo no sabía lo que era nada de eso. Yo aprendí eso en Pensilvania, pero en Nueva York yo tenía que pedir. Entonces, ¿cómo yo voy a ser tan cara dura que en este tiempo yo no voy a venir como Dios le dijo que tenían que ir delante del altar para decir todo el proceso que ellos tuvieron que pasar para poder llegar a tener primicias, cuando lo que ellos estaban era en un desierto comiendo maná, con una columna de nube, una columna de fuego, donde lo único que podían comer era lo que Dios les proveía? Y ya estaban sedentarios. Ya ellos estaban en posición de una tierra donde podían tener agricultura y donde podían enriquecerse con el ganado y enriquecerse también con todo lo demás que Dios le había sacado a otros para darle a ellos. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene una historia. Cada uno de nosotros tiene una historia. Y si tú me dices que tú has pasado mucho trabajo, tú no eres la única, porque yo pasé mucho. Una vez yo tuve que, donde estaba sin calefacción, que abrazar a Juan y yo darle mi calor para que el muchacho no se me enfermara, porque no había calefacción. Y él aquí en mi pecho para que el calor humano le traspasara a él. O sea, no me hablen de pasar trabajo, porque yo pasé. Entonces, ¿cómo yo no voy a venir agradecida delante del Señor? Cuando todas esas cosas, la historia no fue mi superación, fue Dios obrando y poniendo su gracia en todo. Porque el problema de no reconocer que todas las cosas que nosotros tenemos provienen de Dios es justamente esa, el ser cara dura, diciendo con mi propia fuerza, con mis propios esfuerzos, yo con mi brazo fuerte he logrado hacer esto y hacer el otro. Como una conversación que yo tuve con alguien esta mañana. Y yo le decía que nosotros tenemos que reconocer que en la posición en la que estamos es porque la gracia de Dios nos ha acompañado. Porque la gracia de Dios ha estado con nosotros. Entonces no podemos separarnos de esto que Dios... Esto es un ejemplo para que nosotros entendamos. Que Dios quiere que nosotros recordemos cada favor que Él ha hecho en nuestras vidas. Y lo grande es que Dios no anda buscando como nosotros, que queremos que si le hacemos un favor a alguien, esa persona venga donde nosotros con agradecimiento. Es más, nosotros hasta nos ofendemos cuando le hacemos un favor a alguien, esa persona no corresponde como nosotros tenemos estipulado que debe de corresponder esa persona. ¿De qué manera? Decimos de una vez, qué mal agradecido, mira, hice esto, esto y el otro. Y los que son un poquito más espirituales se quedan callados, pero lo piensan. Entonces, Dios no es como nosotros. Dios no está esperando a que nosotros le agradezcamos para Él ensancharse. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser agradecidos con Él, porque eso nos hace tener dependencia de Él en todo. Es todo obrando para nuestro favor.
Entonces, sigo leyendo en el versículo 10, 11. Y ahora, eso es así, con el mismo ritual, cuando está entregando la canasta. Y ahora, oh Señor, te traigo las primicias de las cosechas que me has dado de la tierra. Él está reconociendo que lo que él tiene en la mano es un regalo de Dios. Que lo que él tiene en la canasta es un regalo de Dios. Que no, él no viene a decir del trabajo que yo tuve que pasar y esperar 7 meses a que saliera esta cosecha. Yo con mi propio brazo vengo a darte esto. No. Aquí lo que él está declarando es: te traigo las primicias de las cosechas que me has dado de la tierra. Y dice que luego de pronunciar estas palabras, coloca las primicias ante el Señor tu Dios y póstrate ante Él en adoración. Después de eso Señor, gracias, Padre. La adoración es gratitud. La adoración es exaltación a Dios. Y la adoración que se usaba antes era que se tiraban al piso para darle la real adoración al Señor. Valga la redundancia. Después podrás irte. Primero Dios, y después tú te vas y celebras por todas las cosas buenas que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. O sea, Dios te dice después de esto: vete a tu casa, haz fiesta y comparte con todos que la fiesta que tú estás celebrando es por lo que Dios ha hecho contigo. O sea, que Dios no se va de la ecuación. No te olvides de incluir en la celebración a los levitas, a los extranjeros que viven en medio de ti. Aparte de lo que tú le tienes que llevar a Dios, dice: no me dejes a los desamparados afuera en tu fiesta, no me dejes a las viudas afuera, no me dejes a los extranjeros afuera, ni a los levitas, no me lo dejes afuera, que los levitas no tienen heredad como yo te la di a ti. O sea, es maravilloso. Es maravilloso. Esto comenzó de mucho atrás. Cuando nosotros escuchamos la declaración de el que lleva la canasta con la ofrenda, Dios hacía años atrás que eso que ellos dijeron se lo había prometido a Abraham en Génesis en el capítulo 17. Él le dice: yo te voy a dar a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré tu Dios. Nosotros recordamos que Abraham salió de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, que es el área de Irak ahora. Y él se fue con sus siervos, dijimos que eran como unos 4,000 kilómetros que él había recorrido, desde Ur de los Caldeos hasta que llegó a Canaán. Y Dios le dice: todo lo que tú has recorrido, eso yo te lo voy a dar a ti y a tu descendencia. Génesis 17, Dios comienza prometiendo. Después, cuando hay hambre en Gerar, que era donde vivía Isaac, él quería mudarse. Y Dios le dice en Génesis 26:3: vive aquí como un extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con todas estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham tu padre. Vamos a ver la cronología. Después de eso viene el bisnieto o el nieto. Yo soy el Dios Todopoderoso. Ten muchos hijos y descendientes. De ti saldrá una nación y muchos pueblos, y entre tus descendientes habrán reyes. La tierra que les di a Abraham, a Isaac, también te la doy a ti. Después de ti se la daré a tu descendiente. Ustedes saben lo que es eso. Que cuando Dios le hizo esa promesa a Jacob, Jacob no tenía ni con qué caerse muerto y andaba corriendo porque su hermano Esaú lo andaba persiguiendo para matarlo. Y Dios, en medio de no tener nada, le promete. Pero oigan bien, Abraham no vio esa promesa. Isaac no vio esa promesa. Jacob tampoco vio esa promesa. Entonces, después de eso, viene Dios y habla con Moisés. Ya van 4 con los que Dios habla. Y le dice: yo soy Yahvé, el Señor. Me aparecí a Abraham, me aparecí a Isaac
y me aparecí a Jacob como el Shaddai, que es el Todopoderoso. Pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé, y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde vivían como extranjeros. Puedes estar seguro de que he oído los gemidos de los israelitas que ahora son esclavos de los egipcios y tengo muy presente mi pacto con ellos. 400 años pasaron. Y una promesa en el aire. Y una promesa en el aire. A mí lo que me emociona es que Dios siempre cumple lo que promete. A ti solo, Harlem. Eso es un amén para todo el mundo. Amén. Ustedes saben que ese es el fundamento de nuestra fe. Dios siempre cumple lo que promete. Siempre. Y la fe de nosotros tiene que estar fomentada en que las promesas de Dios siempre se van a cumplir. Siempre. Que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que Dios no es como nosotros. A mí me encanta cuando Él dice en el Salmo 50, ¿y tú te crees que yo soy como tú? Yo no soy como tú. Que tú eres voluble, que tú tienes un estado de ánimo hoy y que tú hasta conmigo me brindas una adoración dependiendo de cómo tú estás. Que tu estado de ánimo es lo que depende de cómo tú me vas a adorar a mí. Yo no. Yo sigo amándote independientemente de lo mediocre que sea tu adoración para conmigo. Yo sigo amándote por encima de todas esas cosas. Yo soy fiel a ti por encima de todas esas cosas porque yo no te veo a ti. Yo veo tu debilidad y detrás de tu debilidad yo veo a Cristo. Amén. Entonces eso debería nosotros de llenarnos de alegría, de esperanza. Y sigue diciendo, alguien que me ayude a leer para poder terminar el estudio con vos. Éxodo 6. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Eso es maravilloso. Amén. Eso, yo estoy en el cielo, ustedes no se imaginan lo contenta que yo estoy. Ustedes saben por qué. Porque esa es mi esperanza. Es como dice el himno 326, no tengo cuidado ni tengo temor de lo que me espera a mí. Yo confío tan solo en mi buen Salvador porque Él cuida siempre de mí. Amén. Entonces, como dice el apóstol Pablo a los de Tesalónica, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos unas promesas hechas de parte de Dios para con nosotros. Las crisis de fe en las que nosotros caemos porque no creemos que esas promesas son reales. Porque no lo creemos. Entonces, aquí nosotros vemos cómo Dios usó 4 hombres para llevar esta promesa y nosotros acabamos de leer el resultado de esa promesa, que son esas canastas llenas de ofrendas para Dios, porque Dios cumplió lo que le prometió a sus antepasados. Vamos a seguir leyendo. Alguien, por favor, que me lea. Harley. Cada 3 años tiene que ofrecer un diezmo especial de tus cosechas. Ese año del diezmo especial, todos los diezmos serán para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, para que tengan suficiente comida en tus ciudades. Entonces, en la presencia del Señor tu Dios, tendrá que declarar: tomé la ofrenda sagrada de mi hogar y se la entregué a los levitas, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, tal como me lo ordenaste. No desobedecí ni olvidé ninguno de tus mandatos. Ok, aquí yo quiero tomar la particularidad
funciona, pero como que no enfoque en la pantalla. Tomar la particularidad de que ahí se está hablando de un diezmo especial. Y ese diezmo especial se le tenía que ser distribuido entre los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Yo les exhorto a ustedes a que lean los profetas menores. En los profetas menores nosotros encontramos a Dios quejándose porque no cumplieron con ese mandamiento. Y los levitas, cuando vemos en los tiempos de Malaquía, cuando Dios dice, me han robado, está hablando de que habían levitas que estaban desatendiendo su trabajo en el templo porque ellos no trabajaban. Ellos vivían con las ofrendas que Dios había estipulado que le llevaran a ellos de las cosechas. Y al ellos no llevarle esas primicias, al no llevarle esos diezmos, esas ofrendas, entonces los levitas estaban pasando necesidad. Y Dios se lo atribuyó para él, que era a él que le estaban robando. Porque Dios no come, Dios no iba a comer de la agricultura. Ni Dios come de la agricultura, ni se come las hortalizas, ni se comía nada de lo que él decía que lo tenía que llevar. Pero detrás de esto, Dios está trabajando con el hombre detrás de esto. Aparte de que había una responsabilidad que Dios se la había delegado a las otras tribus de Israel para que no faltara alimento en su casa, para que no le faltara el alimento. Dios tampoco se comía eso. Eran los levitas los que necesitaban comida y sustento para poder trabajar en las ordenanzas del templo, trabajar en las liturgias que estaban establecidas, atendiendo a todos los necesitados. Recuerden que los levitas trabajaban como jueces y era una teocracia donde el libro de la ley era la ley por la que ellos se dirigían, como las constituciones que tienen todos los países. El libro de la ley era dirigido por los levitas. Entonces era como que ellos hacían ese trabajo y no tenían con qué comer. Y el pueblo tenía que sostenerlos a ellos en ese trabajo. Entonces aquí claramente Dios dice que le tenían que dar a levita, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas para que tuvieran suficiente comida en las ciudades. ¿Alguien más? Esto sigue declarando la persona en el ritual de lo que tiene que hacer. Harry, dame favor. No comí nada de esta ofrenda mientras estuve de luto. No la toqué cuando estuve ceremonialmente impuro. No ofrecí ninguna porción a los muertos. Obedecí al Señor mi Dios e hice todo lo que me ordenaste. Ahora, mira desde tu morada en el cielo y bendice a tu pueblo Israel y esta tierra que juraste a nuestro antepasado que nos daría, una tierra donde fluye la leche y la miel. Hoy el Señor tu Dios te ordena obedecer todos sus decretos y ordenanzas. Así que asegúrate de obedecerlo de todo corazón. Tú has declarado hoy que el Señor es tu Dios y has prometido andar en sus caminos y obedecer sus decretos, mandatos y ordenanzas y hacer todo lo que Él te diga. El Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su tesoro especial, tal como lo prometió, y que debes obedecer todos sus mandatos. Si lo haces, Él te pondrá muy por encima de todas las otras naciones que creó. Entonces recibirás alabanza, honra y fama. Serás una nación santa para el Señor tu Dios, tal como lo prometió. Oye bien, para que nosotros tomemos en cuenta, Dios está considerando ese acto parte de la santidad. ¿Qué dice aquí? Tú serás una nación santa para el Señor, Tu Dios. si tú cumples todo esto que está aquí arriba. O sea, para Dios es muy serio lo que Él está plantando, lo que Él está planteando aquí. Y es para nosotros desmenuzar estos versículos y ver que Dios declara que si tú haces esto, tú eres parte de mi pueblo. Te va a poner por encima de los demás, de las otras naciones.
y también vas a recibir alabanza y vas a recibir fama. Y una nación santa dice que será. Ahora, cuando nosotros vemos esto, el Señor no dictaminó esto en los tiempos de Moisés. Desde que Dios creó el hombre, dictaminó que nosotros los seres humanos tenemos un problema. Y el problema es justamente el ser desprendidos. Eso es un problema, miren, que Dios tiene que trabajar individualmente con cada persona para eso. Yo estoy convencido de que nadie convence a nadie diciendo, porque en los caminos del Señor solamente el Espíritu Santo es el que toca y transforma. Yo, por ejemplo, como pastor soy informadora, pero ya cada quien tiene que tomar la decisión en su vida de lo que quiera hacer, conforme a la luz que el Espíritu Santo le pueda dar. Porque cuando yo estaba preparando el estudio, el mismo Santo Espíritu de Dios me llevó a mí a esto. Tiempo después, Génesis 4, tiempo después dio a luz el hermano de Caín y lo puso por nombre Abel. Dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Y al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda al Señor. Oh, y esto. Acabando este muchacho de nacer, en el capítulo 4 inmediatamente se habla de que se le llevaron ofrendas a Dios de uno le llevó del cultivo y el otro le llevó lo mejor de los corderos que tenía, las primicias. ¿Y de dónde salió esto? ¿Cuándo Dios enseñó esto? La Biblia no lo dice. Pero eso para nosotros ponernos a pensar. Que ya no es la ley mosaica. Desde que Dios creó el hombre, lo enseñó a apartar una parte para él. Desde que Dios creó el hombre. Había hablado claro porque él se disgustó cuando Caín le llevó. Exactamente. Sí. Entonces, la intención del corazón de Caín, porque la gente siempre habla de la muerte de Caín y de Abel. De la muerte de Abel por su hermano Caín. Y que Dios no aceptó su ofrenda. Pero no nos detenemos a ver, óyeme, en el capítulo 4 ya Dios está diciéndole a ellos que le tienen que llevar ofrendas. Pero ¿y esto de dónde salió? Entonces cada uno da ofrenda de lo que hace. Uno era pastor y tenía que llevar de las primicias de sus corderos. Y el otro trabajaba la tierra y tenía que llevar de las primicias. Yo me imagino que Caín se apareció con todas las rabicitas. Esa es una palabra muy dominicana. Con todas las yo creo que en Puerto Rico también alguien dijo que se le llamaban rabizas. ¿Cómo se llama en Colombia? Es los desperdicios, lo que queda. Las sobras. Ok, que eso fue lo que le llevó a ver. Aparte, Caín, perdón. Aparte del corazón como estaba. Pudo haberle llevado lo que le llevara, si se lo llevó bonito, como no lo vimos y la Biblia no dice, solamente dice que Dios no se lo aceptó. La intención que él tenía de cumplir con un mandamiento sin tener en su corazón el deseo de hacerlo. Porque es que con Dios todo tiene que ser una entrega total. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Entonces, ya vemos en Génesis 4 que esto sucede. Es la primera familia y ya tenía la responsabilidad de dar a Dios una porción de lo que Dios le había dado. Incluso se les hizo responsable por el tipo de ofrenda que dieron, porque Dios aceptó una ofrenda y la otra no la aceptó. El Antiguo Testamento es claro en que el pueblo de Dios tenía que devolverle a él y que él les había dado instrucciones de lo que eso implicaba. Por ejemplo, usted dirá, ¿y por qué yo tengo que brindarle adoración a Dios? A alguien que me conteste, ¿por qué usted cree que hay que darle adoración a Dios? Porque para eso fuimos creados. Exacto.
Lo que pasa es que, ¿a qué nosotros llamamos adoración? El estilo de vida, ni siquiera cantar. Eso lo decimos. No, porque adoración nada más no es cantar. Exactamente, el estilo de vida es la adoración. ¿Qué, John? Agradecimiento. La adoración es un agradecimiento total a Dios, pero en todas las áreas de nuestras vidas, en todas. Entonces, ¿en qué consiste esa adoración? En múltiples cosas. Lo primero es que nosotros tenemos que entregarnos entero a Él. Eso es lo primerito, entero nos tenemos que entregar, porque somos posesión de Él, ¿o no? Cuando Él dice que ustedes son posesión mía, pueblo mío, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, Él dice eso. Entonces, si nosotros enteros le pertenecemos a Él, ¿cuáles son las reservas que debemos de tener? Ninguna, tiene que ser una adoración total, no puede ser parcial. En Génesis 14, nosotros vemos, aparte de lo que acabo de leer de Génesis 4, vemos la segunda manifestación de diezmo, que fue el que se le dio a Melquisedec. ¿Recuerdan esa historia? Melquisedec era un rey de un sitio que se llamaba Salem, que es Jerusalén. Y cuando él fue a visitar a Abraham, él salió a darle, sin conocerlo a Melquisedec, y salió a darle el diezmo, dice la Biblia. Y ese diezmo era sustancioso. No dice que él se lo dio de sus propiedades. Cuando leemos, él acababa de tener una guerra con 5 reyes que fueron los que secuestraron a su sobrino Lot. Y le quitó toda la pertenencia que ellos tenían. Y él le dio diezmo de todo eso que él tenía ahí. Después de eso, la Biblia nos dice en Génesis 28 que en medio de la persecución de Esaú con su hermano Jacob, Jacob le promete a Dios una 10ª parte de todo lo que... Bueno, nosotros no podemos poner esto mucho como ejemplo, porque aquí Jacob lo que está diciendo es: si tú me bendices, yo te voy a dar el 10% de lo que tú me des. Eso básicamente es como un negocio, que se usa mucho en la actualidad. El uno negociar, el sembrar, esa palabra tan común que hay, de tú sembrar y que tú vas a cosechar. Los predicadores de la prosperidad le encantan el estar sacudiéndole los bolsillos a la gente, prometiéndole, cuando son ellos los que se llenan de prosperidad. Entonces, él está tratando de manipular, diciéndole a Dios que si él lo bendice, le va a dar una 10ª parte. Hay una historia del dueño, del fundador de la Colgate-Palmolive. Y se dice que cuando él emigró de Europa, tuvo que venir exiliado y que vino sin nada en los bolsillos. Y que cuando él estaba en el barco para llegar hasta Estados Unidos, él hizo la misma oración que Jacob le hizo. Búsquenla por internet, la historia. Sí, está, es muy interesante. Sí, muy interesante, porque dice que él le dijo a Dios que le iba a dar el 10% de todo lo que él en esta nación adquiriera. Y la historia dice que él entró a trabajar en un lugar y fue prosperando hasta quedarse con el lugar donde él estaba trabajando. Y él no daba el 10%, Dios lo bendijo tanto que daba 25%, dice, de todos los ingresos que él tenía. Y ya, esto es historia para nosotros, el saber lo que es la Colgate-Palmolive. Y estamos hablando de tiempos, de muchos años atrás, de cómo esta fue la promesa que él le hizo a Dios para que Dios lo prosperara. La misma palabra que Jacob empleó, la empleó él. Y es bueno, pastora, que reconocer que el pueblo de Israel no solamente daba el 10%. Voy para allá, hay más. Okay. Sí. Entonces, algunos han sugerido que solo fue en esa ocasión en la que Jacob tuvo que diezmar, esa sola vez que él lo prometió. Pero hay un comentarista llamado John Cullen que él dice que el verbo diezmar describe acciones frecuentes y múltiples, como está escrito en el hebreo. Jacob parece estar haciendo un compromiso de toda la vida con Yahvé en cuanto a su diezmo. Después la Biblia no registra de la manera como él lo hacía, pero sí vemos que cuando él regresó a Betel, él volvió y levantó un altar
en honor a Dios, porque Dios lo prosperó, retornando a su sí. Permiso. Pero no es tan mal también decirle a Dios, porque Jacob lo dijo. Si tú me bendices con esto, yo te bendigo. Es la intención, tú ves. Okay. Tú ves. Lo que pasa es que cuando yo le digo algo, le enseño algo, le tengo que decir todas las interpretaciones. Y hay interpretaciones que dicen eso. Si su corazón realmente era con la intención de honesta de hacer eso, sí, porque hay personas, yo conozco personas que le han rogado a Dios por un trabajo y después que tienen el trabajo se le olvidó la promesa. Y le oran, mira, y Dios se lo concede. Y le piden esto y Dios se lo concede. Y no le cumplen a Dios. No le cumplen. Ahora, ¿por qué Moisés registra estos acontecimientos? Puesto que más tarde registra el mandato de mandar a diezmar. No pudo haber sido para mostrar la adaptación de Abraham y Jacob a las costumbres o naciones, sino para mostrar piedad. Yo lo creo. Que tiene que haber piedad en el corazón de nosotros, porque en el corazón avaro no hay piedad. Ahora, ¿pero de dónde viene la idea de diezmar? Muchos argumentan que Abraham simplemente estaban siguiendo las costumbres de las naciones alrededor, pero que las escrituras apuntan a una dirección diferente. Eso nada más no era el pueblo hebreo. En todos los tiempos, en la antigüedad, cuando se están estudiando los países semitas, que son antiguos, todos ellos tenían el ritual de diezmar. Y cuando nosotros lo vemos en la Biblia, también vemos sacrificios para Sahón, que era el rey, era el dios de los filisteos. Vemos para Baal, habían sacrificios. Vemos para Moloch, que le ofrecían los niños recién nacidos para que los prosperara. O sea, todos ellos estaban acostumbrados al diezmo, pero Dios pone un tipo de diezmo que es más caritativo, menos egoísta, porque lo que ellos hacían era para los dioses. En Génesis 26:5, Dios le dice a Abraham, habla de Abraham, diciendo que Abraham lo obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Eso significa que Dios aprobó lo que Abraham hizo cuando le dio el diezmo a Melquisedec. Y es un lenguaje que es casi idéntico a las instrucciones sobre la ley mosaica. Y por último, este pensamiento yo lo escuché de alguien. Todo lo que nosotros creemos que tenemos, todo le pertenece a Dios. Absolutamente todo. Y cuando Dios dice que de Él es el oro y la plata, Él lo dice en el sentido, yo no necesito lo que tú me des. Y el Salmo 50 dice que Él no necesita que nadie le dé nada, porque todo es de Él. Que Él es el dueño de las riquezas, que Él es dueño de todo. Él no necesita. Estas cosas las hace Él para que nosotros aprendamos a trabajar en lo que es su carácter, que es bondadoso, compasivo y dadivoso. Entonces, en esa área de nuestra vida, ese atributo de Dios, nosotros tenemos que tenerlo. Nosotros no podemos tener algunos atributos de Dios y otros no. O somos completos o no lo somos. Y esa parte yo la voy a desarrollar el domingo, porque voy a dar una segunda predicación de lo que es ser consagrado. Entonces, no quiero quemar mi mensaje del domingo, por eso no quiero enfatizar más con esto. Cuando llegamos a la ley, queda claro que el diezmo es el estándar para dar. El diezmo ni siquiera pertenece al dador, sino que es de Dios. En Levítico 27:30 dice, la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y deben ser apartadas porque es santo para Dios. El pueblo de Dios, ellos no estaban confundidos
Ni siquiera pensaban que el diezmo era suyo y que podían hacer con él lo que quisieran. Era del Señor y se lo devolvían automáticamente. No era como ahora que uno tiene que estar enseñando. Ellos lo sabían. Cuando ellos no obedecían era no por falta de conocimientos. Ahora hay una corriente de que no es bíblico, de que es bíblico. Mire, mi hermano, si el dar hace que yo me parezca a Dios, yo me quiero parecer a Dios. Pastor, y que el diezmo en sí, si lo aplicamos hoy en día, porque Dios no necesita nada, todo es de Él. Es un acto de amor. Habían tres diezmos. Había un diezmo regular que se daba para apoyar a los sacerdotes en la obra del templo. Había otro diezmo que era para celebrar las fiestas de Dios, se pedía un diezmo. Y había un tercer diezmo que era para la caridad, dado cada 4 años al levita, al extranjero, al huérfano, que ya eso lo leímos. Por lo tanto, si nosotros sacamos cuenta, los israelitas fueron en realidad obligados a dar un 23.3% de los ingresos, no un 10%. Y al día de hoy, el diezmo básico que apoya el trabajo del ministerio permanece aún cuando los aspectos ceremoniales han desaparecido. ¿Por qué? Porque el diezmo en estos tiempos siempre se debe usar para ayudar a los pobres, para apoyar las obras y para que se extienda el reino. En 2 de Corintios, el diezmo básico debe ser dado a la iglesia para apoyar su trabajo, su misión, y esto como nosotros lo podemos ver en Malaquías. Cristo también habla aquí, en Mateo 23:23, en Lucas 22:44, Él condena a los fariseos por su tedioso compromiso con una parte de la ley, el diezmo, mientras descuida los asuntos más importantes de justicia, misericordia y fidelidad. Entonces, Cristo declara, estas son las cosas que deben haber hecho sin descuidar aquellas. O sea, Cristo no lo está eliminando. Cristo lo que está diciendo es, tienen que hacerlas las dos sin descuidar una de la otra. Y anoten esos versículos para que ustedes lo lean en sus casas, porque ya no tengo tiempo. Y la palabra griega traducida como debían, que es la que vamos a encontrar cuando encontremos el versículo, es fuerte e indicativa a una necesidad. Podemos traducirlo así: debes hacer estas cosas sin descuidar estas otras. Y con esto termino. Este fue un pensamiento que encontré de alguien que me encantó y lo quiero compartir con ustedes, que él dice que la madurez de una iglesia no se mide por sus ofrendas, pero una iglesia madura sí ofrenda. Me encantó. Me encantó. Bueno, vamos a darle muchas gracias al Señor por este estudio. Y un agradecido que haya entendido que ore, porque ya mi